diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consumimos. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas serios. Entre ellos podría dañar los ojos, los riñones y los nervios. La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar un miembro. Las mujeres embarazadas también pueden desarrollar dicha enfermedad denominada diabetes gestacional. Detalles sobre esta enfermedad a continuación. Christopher Guevara, Acción 10 en la mañana. Gracias, Christopher, por la introducción a nuestro tema del día de hoy. Sabemos que los pacientes con enfermedades crónicas son un grupo que está en riesgo de contraer COVID-19 y de agravarse al momento de tener el virus, pero esto puede ser controlado si se mantiene con su tratamiento adecuado y con una dieta balanceada. Para hablar acerca de ello ya se encuentra vía Skype la doctora Yamilet Moreno. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por responder a nuestro llamado. Buenos días a los televidentes y a todo el personal y el equipo de la revista. Doctora, sabemos que los pacientes diabéticos deben tener un especial cuidado en estos momentos en donde el COVID-19 pues ya está en una fase de contagio comunitario. ¿Cuáles son las recomendaciones que se le debe o que deben de seguir los pacientes con COVID o los pacientes diabéticos? La recomendación número 1 para este grupo considerado como de riesgo junto con el obeso y el hipertenso es que debe de mantenerse en confinamiento estricto, debe tomar sus tratamientos prescritos por el médico en tiempo y forma, porque si el COVID o cualquier otra infección estacional como el H1N1 o el dengue lo agarran descontrolado con cifras de glicemia elevadas, eso es un terreno muy fértil para que su enfermedad se complique y él se pueda incluso hasta complicarse, hasta morir. Por eso, otra recomendación importante para el paciente diabético es la no automedicación. Él no puede darse el lujo, como otros grupos de personas, de quedarse en casa. Él debe de asistir a una atención de salud o estar en permanente comunicación con su médico guía. Debe tener sus cifras de glicemia en ayuna entre 70 y 130. A las 2 horas después de desayuno, almuerzo y cena, debe tener menos de 180, idealmente 140. Y antes de acostarse debe tener 120. Debe dormir de 7 a 8 horas. Debe exponerse al sol 30 a 35 minutos, ya sea en la mañana o en la tarde, para conseguir vitamina D. La vitamina D es inmunomoduladora, constituye una de las vitaminas y hormonas que regulan el sistema de defensa. Y el otro elemento fundamental del paciente diabético es lo que es la hidratación y la alimentación. El paciente diabético que inicia con fiebre alta de 38, asociada a tos seca, dolores musculares, dolores en los huesos, mucho cansancio, ausencia del gusto, ausencia del olfato, o otro escenario que puede ser menos frecuente, que es atípico y que suele presentarse en la mayoría de los diabéticos, es que no tengan fiebres, que solamente tengan tos seca, cansancio leve para respirar, mucha fatigabilidad, dolores musculares, etcétera. Esas son las dos formas más comunes en que se presenta el diabético, pero la forma más común es la forma típica, la que no puede ser que no tenga fiebre, puede ser que solamente tenga tos,
un cosquilleo en la garganta, ausencia del gusto, del olfato y dolores musculares. Por eso el paciente, en cuanto inicie ese cuadro, debe tomar acetaminofén o paracetamol 500 miligramos PO cada 8 horas mientras habla con su médico guía, mientras asiste a una atención sanitaria. Debe beber suero de hidratación oral, los que establece la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, que están en todos los centros de salud, o puede beber electrolit o pedialit pediátrico, porque tienen los elementos importantes que son sodio, potasio y glucosa, que le van a mantener hidratado al paciente. La deshidratación en el contexto del paciente diabético es de mal pronóstico. Doctora, la alimentación Doctora, ¿qué tipo de alimentación debe de consumir el paciente diabético para fortalecer su sistema inmunológico? Y si ellos deben de continuar con su medicamento de rutina. Ellos tienen que tener bien claro que en este momento no se pueden dar el lujo de no tomarse su medicamento. Tienen que cumplir estrictamente su medicamento, tienen que tener controlados los triglicéridos en menos de 150, tienen que tener controlada la presión, los que son hipertensos, porque normalmente los diabéticos tienen otras patologías, obesidad o hipertensión y triglicéridos altos. Entonces tiene que tener una presión de 130/80, y los alimentos son alimentos que deben saber elegir. 1, los carbohidratos. 2, lo que es elegir de una manera correcta la porción y la preparación. Esos son los 3 pilares fundamentales en la alimentación del diabético. En cuanto a la parte de los carbohidratos, hay carbohidratos malos y carbohidratos buenos. Los malos deben definitivamente quitarse de la dieta, como son las gaseosas, los jugos artificiales, los atoles con azúcar, las galletas, los panes blancos, porque esos disparan de una manera exagerada y elevada el azúcar, y eso hace además que el sistema inmunológico del paciente diabético se disminuya de una manera importante. Entonces va a elegir los carbohidratos buenos, pero de una manera porcionada. ¿Qué significa? Tiene que comer el tamaño correcto. Va a hacer 5 tiempos, y en el tiempo de desayuno, almuerzo y cena va a tomar máximo 2 carbohidratos. ¿Qué se entiende como carbohidrato? Si es una fruta, porque la fruta es un carbohidrato, entonces si son circulares, ¿verdad? Si son frutas circulares, entonces son pequeñas. Por ejemplo, una manzana pequeña. Esta es una porción de carbohidratos. Si se va a comer una manzana grande, entonces ya tiene 2 porciones de carbohidratos. Entonces tiene que porcionar, contar los carbohidratos. Porque ¿qué es lo que pasa con el diabético? Que cuando come carbohidratos, inmediatamente sale la insulina a buscar cómo procesar esta fruta o una rebanada de pan, para convertirla en una forma muy chiquita que se llama azúcar, para poder interiorizarla a la célula y usarla como combustible. Pero como los diabéticos no tienen insulina, o tienen poca producción, o tienen defectos en el sensor que hace que se pegue la insulina y pueda entrar al interior de la célula, entonces se queda en la sangre de forma elevada el azúcar, dañando los órganos. Entonces, todas las que son las frutas circulares se toman como un carbohidrato y deben de ser pequeñas. Una naranja, y no deben de ser en zumos naturales, deben de ser con su cáscara, porque la cáscara nos da fibra, además de vitaminas y minerales, y el azúcar, bueno, si nosotros nos excedemos de la fruta, se convierten en grasa. Los bananos, por ejemplo, es un banano pequeño como este nacional, que no esté tan maduro, porque al estar muy maduro entonces se absorbe muy rápido y dispara el azúcar. Eso tiene que cuidar el diabético. Las frutas tienen que ser no tan maduras,
y se deben de utilizar como merienda. El diabético no puede comer a lo largo de todo el día más de 12 carbohidratos para poder mantener controlado. En cuanto a otros carbohidratos, bueno, está el arroz integral, el pan integral, la avena integral, pero todo es porcionado. Por ejemplo, si va a comer gallo pinto, son 4 cucharadas de esta, ¿ya? Que sería como una porción como esta que miran aquí, que no es tan chiquita. Cuando uno comienza a porcionar, uno se da cuenta que sencillamente no va a pasar hambre. Lo que va a hacer es seleccionar inteligentemente y porcionar en todo momento su alimento. Y si va a comer arroz, son 4 cucharadas de esta. Si va a comer frijoles, son 4 cucharadas de esta. Entonces, si va a comer arroz, frijoles, ya sencillamente no puede comer tortilla. O se queda con la tortilla o se queda con las 4 cucharadas de frijoles, porque eso se llama contar de una manera básica los carbohidratos. Las tortillas tienen que ser de este tamaño, no pueden ser long plate, tienen que ser del tamaño de un CD. Entonces, eso es muy importante porque cada vez que él ingiera carbohidratos, sencillamente se le va a disparar el azúcar si no lo hace de una manera porcionada. En cuanto a los productos que vienen envasados, siempre tiene que fijarse en la etiqueta. En la etiqueta hay una cosa que arriba dice tamaño de porción, número de porciones. Por ejemplo, en este caso, esta es una sola porción, pero a veces hay unos que son más grandes, entonces ahí sí tiene que saber leer. Cuando dice tamaño de porción, todo lo que está abajo en la descripción de la etiqueta se refiere a ese tamaño de porción. En el caso, por ejemplo, de este, son 200 ml y entonces, ¿qué pasa? Va a buscar donde dice carbohidrato y se va a fijar cuántos carbohidratos o azúcar tiene este yogur. Entonces, Doctora, ¿qué sucede con aquellas personas? Por ejemplo, muchos están tomando vitamina C, también están tomando zinc para fortalecer el sistema inmunológico. ¿Las personas con diabetes pueden hacer esto mismo? Las personas con diabetes, con obesidad, con síndrome de ovarios poliquísticos, con hipertensión, tienen estrictamente que suplementarse, estemos en tiempo de pandemia o no, porque generalmente estos pacientes tienen bastantes deficiencias porque no se nutren bien, siempre están eligiendo los alimentos chatarra, la comida chatarra, la fritura, los ultraprocesados, igual que los azúcares malos que mencioné al inicio. Todo eso debilita de una forma importante el sistema inmunológico y a veces esa es la alimentación más predominante en esos grupos. Sin embargo, ellos siempre deben suplementarse. La vitamina C es una de las madres de las vitaminas antioxidantes, va a combatir lo que es los radicales libres que se producen y van a dañar de una manera importante los tejidos y pueden usarse dosis incluso de 2 a 3 gramos divididos en todo el día. El zinc puede usarse incluso dosis de prevención de 10 miligramos, pero si está enfermo se pueden usar de 50 hasta 100 miligramos día, igual que la vitamina D, que se debe de usar porque es la hormona inmunomoduladora. Se pueden usar de 2.000 a 4.000 unidades de vitamina D diario, o se pueden usar hasta 100.000 unidades mensual. ¿Por qué? Porque los obesos y los diabéticos tienen disminuido la vitamina D. La vitamina D es liposoluble y los obesos lo que hacemos es llevárnoslos al tejido graso y entonces se mantiene disminuido en sangre y no juega el papel de modulación. La vitamina D es súper fundamental junto con otros antioxidantes porque aumenta la sensibilidad a la insulina, disminuye la resistencia a la insulina y con eso contribuye a disminuir la inflamación crónica de bajo grado que manejan los pacientes diabéticos. Todos los pacientes diabéticos y con enfermedades crónicas manejan de base una inflamación en todo su cuerpo. Entonces, por eso el COVID entra a un terreno fértil en donde va a provocar mayor inflamación de la que ya existía en estos pacientes, peor si no estaban controlados. Entonces inmunoamplifica el sistema de defensa, creando liberación elevadísima de sustancias, y por eso este grupo es el grupo al que más mal le va durante la infección por la COVID.
Muchísimas gracias, doctora, por esas recomendaciones a todas las personas que tienen diabetes en estos momentos en donde la enfermedad de COVID-19 se encuentra en una fase en la cual la fase comunitaria y podrían también adquirirla. Importante siempre acudir a los especialistas para no automedicarse. A continuación le vamos a dejar algunos tips que ha preparado Daniela Rodríguez Morazán sobre cómo protegernos ante el COVID-19.